Bueno, desde varios rincones de España hay un grupo poco conocido de personas que luchan para protegernos de aquellos malandrines despiadados que intentan engañarnos con falsas terapias y con supercherías. Las acciones pocas veces se citan como precursoras y necesarias para incluso el cambio de la ley, pero están ahí. Y es que no siempre los superhéroes llevan capa y unos calzoncillos horteras por encima de las mallas. Nuestro siguiente invitado lo hemos avisado con muy poquito tiempo porque Elena Campos no podía venir. Él es Fernando Cervera, pero todo lo conocéis por el arte de vender mierda. Es una maravilla que os recomiendo que leáis y que sigáis porque es una historia maravillosa. Él nos va a hablar de víctimas al desamparo legal. Stop pseudociencias. Bueno, pues como ha dicho Óscar, yo he venido a hablar de pseudoterapias, pero ¿qué es una pseudoterapia? Las pseudoterapias son prácticas que simulan ser terapias, pero realmente no lo son. Es decir, aparentan tener cierto contexto científico y cierta pues, legitimidad, pero en realidad no la tienen, se presentan como si la tuvieran. Resumiendo, son engaños. Entonces, pero más allá de qué son las pseudociencias, lo relevante es lo que pueden producir. Aquí tenemos el caso de Mario. Mario es el chico que veis en la fotografía de más abajo. Él tenía 21 años, estudiaba físicas en la Universidad de Valencia, cuando le detectaron, bueno, le diagnosticaron leucemia y finalmente un pseudoterapeuta, de estos que decíamos al principio, de pseudoterapias, le ofreció curarse o tratarse mediante el uso de una cosa que se llama terapia ortomolecular, que es uno de estos engaños. Él abandonó su tratamiento basado en la ciencia y murió. El hombre que lo trató se sigue llamando José Ramón Llorente. Lo hacía desde una pseudoclínica en Valencia. Y bueno, él sigue estando allí. Tenía una placa en su puerta donde se ponía leer Centro de Terapias Naturales. Muchas veces encontraréis esto bajo ese nombre. Y bueno, él es un naturópata sin formación sanitaria, porque no es formación reglada, y ejercía desde un centro que no era un centro sanitario, luego veremos qué implica ser un centro sanitario, y bueno, fue juzgado y fue absuelto. Pero no es un caso aislado. El caso de Mario, los casos de los que estamos hablando aquí, no son casos aislados. En APET, la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, desde la cual yo vengo a hablar hoy, en los últimos 7 meses hemos recibido más de 600 casos de este tipo de prácticas que han afectado a algún tipo de persona o familiares que se han puesto en contacto con nosotros. Y, bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, el caso de José María Illán, que fue afectado por homeopatía, casi murió. Aquí tenemos otros casos de gente que no se anima a dar el paso a decir quiénes son, porque este tipo de cosas, este tipo de engaños, cuando atacan a tu familia, generan a veces situaciones muy complejas en el entorno familiar, sobre todo si tenemos en cuenta que alguna de estas pseudoterapias, como la bioneuroemoción, acusan a las propias familias de los enfermos de producirles las enfermedades, incluso cáncer. Otros casos se van repitiendo durante mucho tiempo y tal vez os podéis preguntar cómo, en un contexto actual donde podemos estar aquí hoy hablando de ciencia y hablando de cuestiones con base científica, ¿cómo puede ser que hoy en día, donde hay colegios de médicos, autoridades sanitarias, ocurran todas estas cosas? La respuesta está mucho más cerca de lo que a veces pensamos. En la primera imagen que tenemos aquí, muy cerca, vemos que el Colegio de Médicos de Granada, el año pasado, el Colegio Oficial de Médicos de Granada, el año pasado promocionaba un acto sobre terapia ortomolecular, la terapia que mató a Mario. Al lado vemos un estrato de la Universidad de Granada, en la cual estamos hoy aquí, en la cual hasta hace muy poquito se ofrecían másters de pseudoterapias, entre ellas la acupuntura. Esto es así en todas las provincias españolas y prácticamente todas las universidades españolas y en gran parte de la administración pública. Durante mucho tiempo, desde la administración pública, se han venido ofertando estas prácticas que dejan miles de muertos al año solamente en España y se han ofertado con total impunidad, haciendo de esto un problema que se extiende más. Pero ¿cómo de extendido está este problema? Aquí vemos unas gráficas sacadas de la encuesta FECIT 2018, que hace un momento nos hablaban de la institución FECIT, que pues, financia proyectos de ciencia. Pues se hizo un estudio sobre
este tipo de cuestiones. En el estudio se veía un dato preocupante, y era que el 19,6% de la población española admite que en algún momento de su vida ha recurrido a este tipo de pseudoterapias, es decir, engaños, aunque ellos no saben generalmente que han sido engañados. Y de ese alto porcentaje, el 5,2% afirma que lo utiliza este tipo de prácticas como primera opción y en lugar de la medicina científica. Si hacemos números rápidos, ¿en qué significa esto? A nivel de población española, estamos hablando de que 500.000 de personas en España al año utilizan este tipo de prácticas como primera opción y como única opción ante problemas de salud. 500.000 de personas que se traducen en que prácticamente el 2% de la población, es decir, seguramente alguien que conocéis, algún familiar, amigo, pareja, utiliza este tipo de prácticas y no sabe que están siendo engañados y que no saben que ante los síntomas de una enfermedad están recurriendo a una estafa que puede costarles la vida. Otro dato que tenemos aquí es la encuesta del CIS del año 2018 también, en la cual vemos, claro, este tipo de cosas, ¿dónde ocurren? Pues un dato que reflejaba esta encuesta, que es muy preocupante, es que en el 18,4% de los casos, este tipo de cuestiones ocurren en los propios centros de médicos colegiados. También tenemos que un 40% de este tipo de prácticas que acaban siendo ofrecidas a ciudadanos ocurren en centros que carecen de la acreditación como centros sanitarios y, por lo tanto, serían considerados ilegales. Estamos hablando de que 18.000 centros en España incumplen la legislación de centros sanitarios, es decir, con la legislación en la mano estarían incumpliendo la ley, y ahí están. Otros datos que también reflejaba la encuesta, que son muy preocupantes, es que el 63,7% de la población, cuando busca información sobre temas de salud, antes la busca en amigos y en familiares que en cualquier otra vía. Luego también un elevado porcentaje, el 22,4%, recurre a Internet. Estamos hablando de que la gente recurre antes para informarse sobre temas de su propia salud o sobre qué tratamiento deben de seguir a amigos e Internet antes que a los propios centros de salud, al cual solamente recurre el 14% de las personas para buscar información sobre enfermedades o tratamientos. La pregunta obvia es, todo esto está pasando, ¿pero es legal? ¿Por qué ocurre? Es decir, ¿hay algún vacío legal, como muchas veces se dicen en los medios de comunicación? La respuesta es que no. De hecho, si vamos incluso no solamente son ilegales, sino que son, en muchos casos, atacan los derechos constitucionales del individuo. Tenemos en la Constitución española el derecho a la información veraz, a la protección de la salud y la culturalización. Cuando una persona está engañando y ofreciendo información falsa a otra persona, y especialmente para conseguir que le dé su dinero a cambio de poner en riesgo su vida, estamos hablando de que no solamente se está atacando el derecho de los ciudadanos a tener una información veraz, sino que además se está atacando su derecho a tener opciones terapéuticas basadas en la evidencia. No solamente quedamos ahí, en la Constitución, la legislación. El Código Penal reconoce el intrusismo profesional y los delitos contra la salud pública. Hay 18.000 centros en España que entrarían en la categoría de intrusismo profesional al ejercer como si fueran profesionales sanitarios sin realmente serlo. Otras leyes, la ley de centros sanitarios, teóricamente impediría que una persona que no tiene titulación sanitaria habilitante pudiera ejercer. Y en cambio ahí tenemos 18.000 centros. ¿Qué nombres son estas pseudoterapias? Tenemos la homeopatía, la bioneuromoción, el reiki, la acupuntura. También se conocen a veces como terapias naturales, naturopatía, ayurveda, nutrición ortomolecular. Hay cientos y cientos de estas prácticas que a diario se cobran las vidas de muchas personas. Todas ellas carecen de evidencia científica. Algunas asociaciones, como la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, de la cual vengo yo hoy, como ARP, Círculo Escéptico, Redune, Farmaciencia, GEPAC, Inforríes, luchamos desde la sociedad civil para que haya una movilización política, y no solamente política, sino en medios de comunicación, para lograr atajar este problema.
Poco a poco hemos conseguido que algunos colegios de médicos se hagan eco de estas cuestiones, aunque de forma muy tímida, porque aunque algunos sí que se posicionan de forma contraria a estas prácticas, la realidad es que luego tenemos miles de médicos en España que dicen que pueden incluso curar imponiendo las manos, que pueden curar con agua con azúcar, que pueden curar el cáncer con imanes. Están ahí y los colegios de médicos no lo sancionan. Por último, también hemos conseguido que algunos partidos políticos se reúnan con nosotros y lograr impulsar a nivel de España una ley que evite que estas cosas puedan seguir ocurriendo, una ley sobre pseudoterapias, que está justamente ahora en proceso de consulta ciudadana. Todos podemos ser víctimas. Y no solamente nosotros, sino las personas que queremos, nuestros amigos, nuestros familiares. Por eso, nosotros a veces desde redes denunciamos con la etiqueta Stop Pseudociencias, pseudoterapias, disculpad, e intentamos hacer visibilizar este tipo de prácticas para que la ciudadanía sea cada vez más consciente. Es una responsabilidad de todos, no solamente estar informados para evitar poder caer en este tipo de prácticas, sino intentar alertar a los demás cuando estas cuestiones ocurren, porque la permisividad contra las pseudoterapias ya le ha costado la vida a demasiada gente. Muchas gracias. Menudos pájaros.